ética de orientación comunitaria y su repercusión en el surgimiento de generalizaciones aritméticas sofisticadas y generalizaciones algebraicas. La doctora Liliana Bayona es doctora en educación de la Universidad Santo Tomás, magíster en docencia de la matemática por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de la Secretaría de Educación del Distrito, seleccionada mentora en el programa IDET Maestros y Maestras que Inspiran 2021 en la línea de pensamiento lógico y matemático. Miembro del Grupo de Investigación Pedagogía, Ciencia, Espiritualidad, Conocimiento y Experiencia en Investigación en Educación Matemática, en Matemáticas, en Teorías de la Enseñanza y Aprendizaje aprendizaje de las Matemáticas y en Currículo de las Matemáticas Escolares. Tiene experiencia en docencia universitaria tanto en el campo de las matemáticas como en la didáctica de la matemática. Es líder y orientadora de diversos proyectos pedagógicos en instituciones educativas y es formadora de docentes y directivos docentes a nivel de Colombia, en didáctica de las matemáticas, referentes nacionales, lineamientos curriculares y procesos curriculares. Doctora Liliana, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. El tema o el título de la investigación que se realizó en la estancia postdoctoral es la configuración de los vectores de una ética de orientación comunitaria y su repercusión en el surgimiento de generalizaciones aritméticas sofisticadas y generalizaciones algebraicas. La investigación se hizo con el director de la estancia, el doctor Rodolfo Causado, pertenece a la línea didáctica de las matemáticas y pues es la investigación ya prácticamente finalizada en la estancia postdoctoral. Bien. Permítanme un momento. Los aspectos que se presentan de la investigación es el problema de investigación, los referentes teóricos y metodológicos y algunos de los resultados del estudio realizado. Efectivamente, el problema, iniciando por allí, atiende a la investigación en el campo de la educación matemática que se centra en el desarrollo del pensamiento algebraico desde los primeros grados de escolaridad. Digamos que en este campo han habido muchos avances en cuanto al conocimiento didáctico que se ha venido ampliando a partir de las investigaciones y se ha establecido especialmente que la generalización, particularmente la generalización de patrones, es una de las formas más representativas para desarrollar y posibilitar el surgimiento, el desarrollo del pensamiento algebraico en primaria. Y es que efectivamente, ante situaciones como la generalización de patrones, que específicamente hablamos aquí de secuencias de patrones, en primaria surgen producciones, ¿cierto?, tanto escritas como verbales y gestuales, que si bien no están caracterizadas por el uso de símbolos alfanuméricos, sí representan el desarrollo y la emergencia del pensamiento algebraico en primaria. Sin embargo, frente a estas producciones escritas, verbales y gestuales, también se ha venido avanzando en el campo de investigación y se han establecido que si bien no todas las producciones corresponden a producciones algebraicas, es decir, a generalizaciones algebraicas, hay otras, como las aritméticas y las aritméticas sofisticadas, que se convierten en un momento importante en el desarrollo del pensamiento algebraico del estudiante en estos primeros grados de escolaridad. Si bien estos elementos que se han mencionado, el pensamiento algebraico en primaria, la generalización como una de las formas más importantes para abordar el pensamiento algebraico y el conocimiento didáctico para interpretar las producciones de los estudiantes, entra en la investigación postdoctoral a analizar un cuarto elemento, que es la incidencia de cómo los estudiantes se relacionan en el aula en una clase de matemáticas y cómo esas formas de relacionarse pueden llegar a incidir en los procesos de generalización que desarrollan los estudiantes. Es así que en la investigación postdoctoral contemplamos lo que es la ética, particularmente lo que es una ética de orientación comunitaria, ¿cierto? Y miramos cómo en la incidencia de esta ética, cuando hablamos de ética, nos referimos a las formas de relación, a los procesos de alteridad que se dan en el aula y cómo una ética de este tipo de orientación comunitaria, incide en la configuración de generalizaciones del nivel superior. Es así que la investigación aborda la problemática de establecer, de aportar evidencias científicas de cómo los procesos, ¿cierto?, de alteridad
en este caso específicamente procesos caracterizados por una ética de orientación comunitaria, pueden incidir en el desarrollo del pensamiento algebraico de los estudiantes. Bien, el marco teórico que sustenta la investigación realizada, por una parte, una postura específica de lo que es la educación matemática, de lo que es pensamiento algebraico, de lo que es el álgebra temprana, el álgebra en los primeros grados de escolaridad, del proceso de generalización, particularmente la generalización de patrones, de la naturaleza de las generalizaciones. Aquí contemplamos lo que es los tipos de generalización, generalizaciones aritméticas, aritméticas sofisticadas y algebraicas. Consideramos lo que se establece en la teoría de la adjetivación a partir de lo que es la labor conjunta, la actividad, la importancia de la interacción con los otros, y en esta línea pues también se contempla lo que es la ética comunitaria, todos esos procesos de alteridad, y atendiendo a esta ética comunitaria pues los vectores que la caracterizan, que en este caso son tres: la responsabilidad, el compromiso hacia los demás y el cuidado del otro. Bien, el marco metodológico que se implementó para la investigación pues es una investigación de tipo cualitativo, como un paradigma interpretativo. Se utilizó un análisis multimodal de la información, ¿cierto? Una interpretación desde una visión multisemiótica. Estos elementos implican que se contemplan producciones escritas, verbales, pero también gestuales de los estudiantes. Esto es importante, se diseñó y se implementó una actividad matemática de aula, atendiendo lo establecido en la teoría de la adjetivación. Se hizo una observación participante, se diseñaron y se implementaron 4 tareas, se hizo grabación de audio y de video de todas las sesiones que se implementaron, se recolectaron y se contemplaron las hojas de trabajo de los estudiantes, y se hizo una observación y transcripción de los videos. Todo esto es una interpretación multimodal. Aquí algunos datos cuantitativos en cuanto a la información recolectada. La investigación se realizó con estudiantes de grado quinto de primaria, fueron 8 estudiantes en total de un colegio oficial de Bogotá, y de las 30 sesiones que se realizaron con ellos, el foco de la investigación postdoctoral, atendiendo el objetivo que se planteó, se enfoca en 3 de esas 30 sesiones, y de las 4 tareas implementadas se enfoca también en la última tarea, que es una tarea de secuencia numérica. Bien, respecto a los resultados, hay 3 elementos que son importantes en estos análisis y discusión de los resultados que se realizó. El primero, y partiendo de que se configuró una actividad matemática de aula, por eso es que se contemplan para el análisis las últimas sesiones de los estudiantes, porque ya había unos elementos ya configurados y consolidados por los estudiantes y la profesora. Se identificó en estas sesiones los componentes asociados a los vectores según aportes de la Asprilla. Estos son los componentes asociados a cada uno de los 3 vectores que analizamos. Se seleccionaron 6 elementos secuenciales de la actividad matemática de aula que se implementó, y se hizo un propósito que fue el siguiente: establecer cuáles eran los vectores presentes, mirar cuáles eran los componentes que aparecían de esos vectores, mirar cuáles eran los procesos de generalización que se dan en esos momentos, cómo evolucionaban y cómo la incidencia de esos vectores hacía que esos procesos de generalización pues llegaran a niveles superiores. Aquí empezamos con el resultado de los análisis y discusión. Este es el momento número 1, el primer momento que elegimos dentro del análisis, y es que se le presenta a los estudiantes una actividad que no se había realizado anteriormente, una tarea. En este caso es una tarea de secuencia numérica, es decir, que no tiene las figuras como tal, sino únicamente el valor del término, en este caso la posición y su valor correspondiente. Y al presentarle la tarea al grupo de estudiantes, una de las estudiantes, con solo leer la tarea, identifica una primera característica general de la secuencia, que es avanzar de 3 de una posición a otra. Ella, emocionada, lo expresa con su lenguaje corporal, ¿cierto? Pero decide hacer una pregunta importante a la profesora: profe, ¿puedo decir cuál es la secuencia? Miren que este es un momento importante y lo elegimos como una primera instancia, porque evidenciamos 2 vectores presentes aquí en la ética comunitaria. Por una parte, ese vector responsabilidad, mostrando compromiso con el trabajo, sabiendo que si está emocionada por
identificar esa característica, hay otros estudiantes que estaban con ella y que aún no se habían posicionado frente a la tarea. Maneja ese conocimiento, maneja sus emociones, pero sabe que cada uno debe tener el tiempo para tomar un posicionamiento frente a la misma y respeta el ritmo de trabajo que está teniendo cada uno de los demás. Está comprometida con el trabajo y algo muy valioso es que aquí evidenciamos cómo en las primeras sesiones los estudiantes manifestaban cuando participaban lo que ellos querían frente al profesor con el interés que yo los escuchara, pero en este momento la pregunta tiende a contemplar los demás compañeros, no solo lo que ella pensaba. Hay un segundo momento en el cual se le propone a los estudiantes que establezcan el número que le corresponde a la posición número 4. Fíjense que aquí hay un estudiante que su lenguaje corporal nos indica que no está vinculado con la situación, con la tarea, ¿cierto? Sin embargo, además del lenguaje corporal, se arriesga a decir, y digo se arriesga porque no sé cuántos de nosotros lo hacemos, y lo manifiesta con sus compañeros, dice, no, es que yo no entiendo. Frente a ese llamado que él realiza, acude inicialmente la profesora, le da unas orientaciones un poco más claras, más detalladas de la situación, buscando que se vincule a la tarea, pero los otros compañeros también atienden al llamado, a esa exposición del yo que hace el estudiante, ¿cierto? Y le explican un poco no solo la respuesta, el número que le corresponde a la posición número 4, sino el proceso que ellos elaboraron. Fíjense que aquí hay unos elementos importantes de los vectores identificados. Se identifica el vector responsabilidad, hay un componente de excedencia y acogida. El estudiante permanece en la sesión, si bien no entiende, se queda, escucha a sus compañeros, escucha a su profesora, ¿cierto? Se muestra comprometido con el trabajo, pero los demás también se muestran dispuestos a atender a su compañero, ¿cierto? Se interesan en este caso por la comprensión de sus compañeros. Hay un encuentro, un diálogo, se muestra respeto por lo que hacen y dicen los demás, y también fíjense que él se queda ahí escuchándolos y tratando de entender lo que proponen ellos, ¿cierto? Aquí hay una exposición. Y aquí hay algo que agregamos nosotros en cuanto a los indicadores, es que los demás compañeros no solo dicen cómo lo hicieron, sino intentan decirlo de una manera muy clara para que él se logre vincular con la actividad. Aquí en el momento 3 empieza a evidenciarse el doble propósito. ¿Cómo hace el doble propósito? Mirar los vectores, pero mirar cómo evolucionaron ellos de manera colectiva en los procesos de generalización que elaboraron. Lo negro que está ahí, las letras y los números, lo presento aquí para ustedes, pero a ellos no les damos esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué les preguntamos? ¿Cuáles son los números que corresponden a las posiciones 5, 6, 7? Y fíjense que de la 7 saltamos a la 10 y de la 10 saltamos a la 12. El mismo estudiante, en este caso el E5, interviene, ya seguro, en la sesión participaba, ¿cierto? Y dice la 10 es la 23 y la 12 es la 26, ¿cierto? El siguiente estudiante corrige inmediatamente y dice, no, ahí sí no, en la 10 sí está mal. Y le hace la aclaración de por qué está mal. Aquí hay un diálogo entre ellos, aquí hay un encuentro entre ellos, pero más allá de corregir el número, empieza un proceso de debate, de socialización y de respeto por la singularidad del proceso que está realizando cada uno de los estudiantes. Y empieza a evolucionar el proceso de generalización. Una generalización en este caso que implica tener conocimiento didáctico para interpretarlos, que es una generalización aritmética, claro, pasar de un término al otro sumando 3, pero también contemplando los términos que están entre el último y el que se está solicitando actualmente. Él tiene en cuenta los términos y los valores correspondientes, ¿cierto? Generaliza la característica identificada en los términos solicitados, en este caso aumentar de un término a otro 3, y se empieza a posibilitar el tránsito a una generalización de nivel superior. Aquí hay algo importante que queremos destacar en los vectores identificados, es ese encuentro, ese diálogo. Fíjense que la maestra, que en este caso era yo, no intervine para decir quién tenía la razón o quién no la tenía. Ellos negociaron, ellos concretaron, y el diálogo con el otro estudiante le permitió reconsiderar. Es ese encuentro con el saber a partir no solamente de lo que yo pienso, sino a partir del reconocimiento de las otras voces. En este caso, las otras voces que no tengo yo, sino el otro estudiante que es un compañero.
Vamos aquí para un cuarto momento, que también se ve el doble propósito, y se les pregunta una posición un poquito más lejana. Ya no es una posición 10, una posición 12, sino es una posición 25. Cuando se le propone esta posición 25, entra nuevamente la niña, empieza a participar y lo dice fácilmente. La posición 25 le corresponde al número 74. La profe interviene preguntando, ¿cierto?, que cómo realiza ese proceso, y ella lo explica de una manera muy detallada, pensando que solo la profe era la que estaba escuchando, pero nos damos la sorpresa, y lo van a ver más adelante, que los otros niños estaban muy atentos a esa explicación. Ella dice, claro, la última posición que encontré fue la número 15. De la 15 a la 25 hay 10. Pues fácil, ese 10 lo multiplico por 3 en mi mente, entonces me dio 30, y 44 más 30 sería 74. 44 es el número de la posición 15, ¿cierto? Los otros compañeros intervienen, dicen, claro, es como dijo ella, había una cantidad grandísima, entonces la repetía porque yo sumaba 3 más 3 más 3 para no hacer más posiciones, entonces yo sumaba 3 hasta que me dio. La citan en las intervenciones. Fíjense que en matemáticas, no sé si pasa en todas las clases, porque aquí hay profes de diferentes áreas, pero en matemáticas reconocer lo que dice el otro en las intervenciones que yo hago no es tan fácil, ¿no? A veces que cuando intervenimos en clase, lo digo los estudiantes, lo hacen refiriéndose al proceso de ellos. Y muy extrañamente citan lo que dice el otro para llegar a configurar su saber. Aquí hay unos vectores importantes que nosotros identificamos, que es la responsabilidad con su componente esencia, acogida, ¿cierto? Se valora el esfuerzo que hacen los demás, hay un compromiso por el trabajo, también se muestra una responsabilidad con el otro, escuchando sus ideas, un cuidado con el otro, se reconoce la existencia del otro, como dice ella o como lo dice ella, pero yo también lo estaba haciendo así. Hay un cuidado del otro, ese encuentro, ese diálogo, pero también hay una exposición. La estudiante le explicó a la profe de la manera más clara, no solo para que ella se pudiera comunicar, sino para que yo pudiera entender el proceso que estaba haciendo ella. Pero miren que aquí el proceso de generalización empieza a evolucionar. De una generalización aritmética pasamos a una generalización aritmética sofisticada. Ya se empieza a configurar un esquema que necesito saber un término, pero no necesariamente el término anterior, sino un término conocido. Pero aquí haciendo saltos de 10 por ahora, ¿no? Por ahora. Vamos con el quinto momento, que es un doble propósito aquí también, identificar vectores y cómo evoluciona el proceso de generalización. En el momento anterior cité la producción de la niña que hacía saltos de 10 en 10 para llegar a establecer el término de la posición. Fíjense que él, que quien no sé si se acuerdan, no estaba muy vinculado inicialmente a la tarea, se les deja para un trabajo en casa establecer la posición número 100 y como actividad opcional establecer el número que le corresponde a la posición 500 y el número de la posición 1000. Bueno, no sé si ya tenemos sonido, pero fíjense que el estudiante estaba muy atento a lo que hizo su compañera. En términos de Ramford se da en este momento una orquestación icónica, que es tomar los medios semióticos de objetivación de otra persona, es decir, lo que tú dices, lo que tú explicas, y llevarlos a un nivel superior de pensamiento. Él lo va a explicar mejor que yo. Vamos a ver si se escucha bien. ¿No se escucha? No, señora. Vamos a ver acá. Tendré que salirme la presentación. No sé si acá viene. Bueno, mientras se va arreglando el sonido, fíjense que él utiliza las expresiones o los medios semióticos de adjetivación que hizo su compañera para establecer las posiciones o los números que le corresponden a la posición número 100, número 500 y número 1000. Hace unas intervenciones muy interesantes porque dice, como dijo mi compañera, y sobre todo, no alcanzan a escucharse. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Es que lo explica mucho mejor que yo.
Bien, él tomó en cuenta el trabajo colectivo realizado en la sesión anterior. Fíjense que es un trabajo individual, en este caso lo hizo como tarea, ¿cierto? Pero el trabajo individual se deriva de todo el proceso colectivo que él estuvo escuchando de su compañera. Uno pensaría que su compañera, en el momento de presentar las producciones en la sesión de la tarea que se había dejado, pues iba a llegar a una generalización, en este caso aritmética sofisticada, mucho más configurada, ¿no? Pero la compañera sigue saltando de 10 en 10, ¿no? Para llegar a la posición 100, 35, 45, 55, 95, le falta 5, salta 5, ¿cierto? Y llega a la número 100, ¿cierto? Entonces, aquí hay un proceso de generalización que se configuró, una generalización aritmética sofisticada, pero ya en este caso con un esquema operacional que precisamente Vergel establece sin saltos de 10, sino directamente del último término conocido al término solicitado. Se hace presencia de los vectores también con sus componentes y sus indicadores, pero algo que se reconoce o que se quiere destacar en este análisis es la importancia de considerar el trabajo del otro en las producciones que yo elaboro, ¿cierto? Y finalizamos con el último momento, antes de las conclusiones, que es establecer en este caso la posición 238. El escuchar a la niña, la manera tan fácil como hacía el estudiante el trabajo, ¿cierto? Sin saltos de 10 en 10 ni en 5 en 5, la hace reconsiderar su proceso y llegar a un proceso mucho más fácil y directo. En este caso ella realiza la configuración de una generalización aritmética, ya no necesita un término conocido, y en su socialización también intervienen los compañeros para hacerle algunas correcciones de ese proceso que está realizando. ¿Listo? Se hace la configuración aquí de ese proceso de generalización algebraica, transitamos por una aritmética, pasamos a una aritmética sofisticada y llegamos a una generalización algebraica, identificando la presencia de los vectores, responsabilidad, cuidado del otro y compromiso con el trabajo conjunto. Ya finalizando ya el tiempo, acá se deja que está en el documento, en el artículo de investigación del cual es producto todo este proceso, se destacan cada uno de los momentos, se destacan los componentes de los vectores que se identifican, se destaca la evolución del proceso de generalización, pero es un proceso de generalización colectivo, más allá de hablar de procesos que realizó cada uno de los estudiantes, estamos hablando de procesos que se desarrollaron en la sesión con todo el grupo, junto con la profesora. Y ya para finalizar las conclusiones, que el profe ya está aquí conmigo, la primera y muy importante es que nos damos cuenta que el artículo permite aportar evidencias científicas de cómo analizar la incidencia de los vectores en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. Si bien estamos trabajando el pensamiento algebraico, se podría extender al pensamiento matemático. La importancia de analizar segmentos de manera secuencial que nos permitan evidenciar el progreso, no segmentos aislados, sino segmentos de manera secuencial. Por otra parte, la rigurosidad que requiere este análisis, porque tiene que ser un análisis sensible y que implique el conocimiento matemático del docente, por una parte, del desarrollo del pensamiento algebraico y por otra parte, los vectores que están presentes en esas formas de relacionarse entre los estudiantes. Y algo muy interesante que aporta la investigación es que aporta una ruta posible, ¿cierto?, para poder identificar cómo inciden las formas de interacción en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. Son dos líneas las que se dejan para investigaciones futuras que se piensan realizar. Es una, cuáles son los vectores que son más fáciles de identificar en esas actividades matemáticas de aula que se configuran, y otra, cuáles son los menos evidenciables en el aula y cómo estos inciden en el proceso de generalización. Aquí agradecemos al profesor Luis Rampo, quien nos dio sus aportes en la lectura del artículo de investigación, y también pues a los estudiantes que participaron en esta investigación y que hicieron posible pues la identificación de estos procesos acá. Muchísimas gracias a todos. ¿Pregunte? Bueno, si ustedes tienen preguntas, observaciones sobre lo que ha expuesto la doctora Liliana, entonces por favor lo pueden hacer. Rafael y ¿quién más? Vale, vamos por Rafael primero. Buenas tardes. Pues primero agradecer este espacio para nosotros en la línea para poder de alguna manera
ver trabajos similares al que desarrollamos. Y dentro de lo que se señala en la literatura sobre el tema, en cuanto a la investigación sobre la subjetividad, concretamente Alves en Govara Radford 2020 habla de una coinfluencia entre los procesos de objetivación y procesos de subjetivación. Es decir, que cada vez que se presenta un proceso de objetivación, generalmente esto viene asociado a un proceso de subjetivación. ¿En qué medida la intervención docente ayuda a configurar tanto el surgimiento de los vectores de la ética comunitaria como la especialización de estos procesos de generalización que su merced nos está mostrando acá en cuanto a una evolución? O sea, ¿cuál es el nivel de intervención en cuanto a esa gestión de clase para que se configure tanto una cosa como otra, para que se vea esa relación entre los dos tipos de procesos? Bien, pues lo felicito por el trabajo, muy sistemático, muy bien organizado, interesante la metodología de observación, bastante instrumental, pero es muy interesante en todo caso. Yo quería preguntar, se me ocurre, si el nivel del problema, ¿cierto?, se relaciona con ese tipo de ética, ¿sí?, comunitaria. Digamos, si fuera un problema más complejo, ¿cómo sería la situación? Bien, muchas gracias y gracias por las preguntas. La primera de Rafael, efectivamente la docente incide, o el docente, en este caso la docente, incide mucho porque miren que hay un detalle que de pronto no hice énfasis porque el tiempo era justo, ¿cierto? Pero se analizaron los segmentos de 30 secciones, se enfocó en la sesión número 25. ¿Y por qué en esta sesión número 25 ustedes dirán, no, pues empiece desde la primera, ¿no? Para no desaprovechar, porque de la primera a la 25, la profe estuvo constantemente configurando una actividad matemática de aula que permiten las evidencias de estos vectores. Lo digo brevemente y al inicio cuando hacíamos las clases casi ninguno participaba, ¿cierto? En matemática lo que yo pienso generalmente no es lo que es, la confianza que tenemos en nuestro pensamiento matemático es muy baja, ¿cierto? Generalmente creemos que lo que hacemos está mal. Y exponernos frente al otro, por eso cuando yo destacaba, de pronto ustedes no lo ven de la misma intensidad que yo porque yo vi la evolución de ellos, pero cuando uno dice en un público que yo no entiendo es someterse al juicio de los demás, ¿cierto? Entonces, Rafael, constantemente, desde el primer momento, se estuvo trabajando en una configuración que generara ¿qué? El respeto por lo que decía el otro. El respeto no solo por lo que dice, sino por el proceso diferente que puede hacer respecto al que yo hago, ¿cierto? Se trabajó en participar, se trabajó en reconocer. Hay algo, yo soy profesora de aula también, o sea, si bien estoy en la investigación, soy docente de estudiantes, y yo veo algo en ellos, es que cuando ellos intervienen hay que reconocerles lo que hacen. Entonces fue una configuración, Rafael, incansable, ¿sí? Por eso es que este trabajo surge, porque en una sesión 25 ya ellos se comportaban de manera diferente, o sea, ustedes dirán, no, manipuló a los estudiantes, no, creé una cultura de aprendizaje distinta. ¿Y quién es el responsable? El profesor. Entonces, hoy le presentaba este trabajo a los docentes de matemáticas con los que yo laboro, porque yo creo que esta estancia tiene que tener un impacto en las aulas que nosotros somos docentes. Y me decía, bueno, Liliana, muy bonito, pero nosotros aquí con 30 y 40, ¿cómo hacemos, no? Porque usted lo hizo con 8 estudiantes ahí como todo organizadito. Yo le decía, es que se trata de fomentarles a ellos una cultura de aprendizaje distinta, ¿verdad? Entonces, concluyendo, Rafael, sí, fue totalmente intencionado desde la primera sesión, pero implica un conocimiento didáctico amplio tuyo como profesor para configurar, para tener cada detalle, para hacerlos sentir cómodos, tranquilos, seguros. Bueno, y muchos más detalles que yo sé que ya tengo que ser breve, pero es un trabajo incansable. ¿Listo? Y por otra parte implica también un conocimiento. Mi tesis doctoral fue sobre la naturaleza de las generalizaciones. Mi director también fue el doctor Rodolfo Vergel, que dijo que gracias a él es que yo también estoy acá.
el conocimiento que aquí me ha brindado ha sido muy, muy favorable en todo el proceso de formación. Entonces es un doble conocimiento, tanto de la ética y esos procesos de configuración de la actividad matemática, como del conocimiento didáctico que tú estés enseñando como docente. Y la profesora, respecto a la pregunta, yo la he implementado con otro tipo de situaciones. Hablo de la generalización de patrones porque es mi especialidad de pensamiento algebraico temprano, pero yo la he implementado y funciona. Funciona. ¿Cuál es el requisito? Que tú tengas muy presente todos los procesos, o ser muy riguroso en los procesos de planeación, ¿cierto?, de ese problema que estás trabajando. Puedas interpretar sobre todo las producciones que hacen los estudiantes, pero aquí no hablo de producciones solamente escritas, hablo de producciones verbales y gestuales, porque yo sé que la presentación fue muy rápida, ¿cierto? Sí. Muy breve, pero miren que hay cosas que ellos hacen con su cuerpo, con su mano, que nosotros también tenemos que reconocer en un aula, ¿cierto? Entonces, es un conocimiento didáctico que se puede implementar en cualquier situación matemática, pero con ese requisito también, profe, que tengamos como ese saber didáctico y matemático de la situación. Una pregunta corta. ¿Cuál fue el rol que tuvo el diseño de la tarea que tú escogiste para motivar o incentivar la aparición de esos vectores? ¿Incluiste alguna pregunta que los cuestionara de pronto a hablar sobre cómo se sentían con la tarea, con el compañero, con la forma? O digamos que tus preguntas estuvieron dirigidas hacia elementos más de tipo conceptual sobre las generalizaciones de patrones. Muchas gracias. No, Rafael, ya no puedo. Es que tengo como 17 preguntas y si no pregunto ahorita, no. Tenemos dos personas más. Ah, bueno, Vale. Sí, responden a mí y creo que Rodolfo va a hacer una presentación. Mira que tu pregunta la asocio con una presentación que dio ustedes, donde veían que hacían como varias preguntas posibles a formular, y yo creo que, te lo digo desde mi experiencia, no se trata de hacer tantas preguntas, sino se trata de hacerlos sentir muy cómodos en la sesión. Sí, de que adquieran esa confianza. Entonces esa confianza se adquiere, yo no digo reconocimientos de porras y que lo hiciste bien si no lo haces bien, sino bien, ese proceso que tú hiciste es interesante porque tiene estos elementos. O sea, hacerles ver a ellos lo que ellos no ven, porque los profes de matemáticas, algunos, no todos, de pronto aquí hay algunos que no lo han sido, yo de pronto lo hice en algún momento, les hacemos ver lo malo, ¿cierto? Les hacemos ver el error desde la concepción de que es negativo y que no es una posibilidad de llegar a procesos diferentes, ¿cierto? Y hay algo también, más allá de las preguntas, creo que es un elemento, y el otro elemento es brindarles a ellos la oportunidad de expresarse, porque a veces hablan siempre los mismos. Yo, por ejemplo, en clase, pues no puedo ser la más participativa, y sí siempre participa el que es espontáneo, el que se siente más seguro. Entonces hay que brindarle los espacios para hablar. Bueno, tú ya hablaste, Iván, ahora escuchemos a Cindy. Inicialmente no se sienten cómodos porque pues no, la confianza que tienen es nula. Pues fíjense nosotros cómo les calificamos a ellos con Rob y con X. ¿Qué confianza se van a tener, cierto? Entonces hay que hacer muchos detalles que yo creo que no se hacen con estos cierros. No se hacen solo para la investigación postdoctoral, sino esto es un tema de cuál es tu rol como profesor en las aulas y cómo de verdad incides a que más allá del conocimiento matemático posibilites una cultura que les favorezca la formación de ellos como personas. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y a todas. Bravo. Por escuchar. Gracias. Sí. Voy a dar la palabra a Rodolfo y se va a estar el doctor Iván Valencia. Va a ser la pregunta de la tesis. Bueno, yo quisiera señalar que las tres preguntas fueron muy profundas, pero me quiero referir a la pregunta de Adela. Porque la pregunta de Adela parece que fuera educadora matemática, tiene unas implicaciones que yo quisiera visibilizar aquí y ahora, ¿no? Como se dice de una vez. En primer lugar,
como lo explicó Liliana, la ética que se está considerando no es una ética deontológica, no es una ética contractual. Yo tampoco estoy sugiriendo que Adela lo entienda así. Es una ética como la forma de la alteridad. Pero en la pregunta que hace Adela hay todavía muchísima investigación por hacer, porque justamente en la pregunta está explícitamente, a mi manera de ver, algo que es motivo de discusión, y es que la naturaleza de los problemas, si los problemas fueron otros, si los problemas fueron más complejos, eso va también a incidir, o sea, ese conocimiento matemático, ese proceso matemático no es neutro epistemológicamente, pero tampoco es neutro en términos de la ética. Es decir, habrá, por ejemplo, procesos matemáticos sobre los cuales los estudiantes no se pronuncian, porque son difíciles, porque, qué sé yo, hay cosas que de pronto les llaman más la atención y se sienten con mayor confianza. La confianza es una categoría que está siendo estudiada en este campo. ¿Cómo se da la confianza? Y como lo decía Liliana, es decir, ¿cuáles son las condiciones que habría que crear para que las formas de alteridad sean distintas? ¿Distintas a qué? A formas de posicionar, a formas de alteridad más de tipo alienante, más de tipo, por ejemplo, individualista, más de tipo egoísta. Entonces, eso es un complejo porque es un poco lo que decía Vygotsky, ¿no? La educación es el desarrollo artificial del niño. O sea, ¿cómo creamos las condiciones para que los estudiantes se involucren, se posicionen, hagan presencia frente a los procesos matemáticos, sean fáciles o sean complejos? Pero eso depende también del estatus ontológico de los objetos matemáticos que se abordan en el aula, ¿sí? Ahí, por ejemplo, habría otra mirada de la investigación. Gracias. Bueno, continuando con